Hola, muy buenas noches para todos. Yo soy Camilo Andrés Braga Vergara, estudiante de la especialización en biotecnología agroambiental. A continuación les presentaré sobre la estructura y función de la proteína. Las proteínas hay que entender que son macromoléculas fundamentales en todos los seres vivos. Están formadas por cadenas de aminoácidos que adoptan estructuras tridimensionales específicas, las cuales no son al azar, debido a que la forma en la que éstas se pliegan y se colocan determinan la manera directa de la función de cada proteína y que van a cumplir dentro del organismo. Está desde el transporte de oxígeno, también funciona en la contracción muscular, en la defensa inmunológica. Comprender cómo se pliegan y se estabilizan estas estructuras es clave para explicar los procesos normales en los cuales estas interactúan y cómo los errores que puedan ocurrir pueden generar fallas en la estructura. Entonces, la estructura tridimensional depende primero de la secuencia de aminoácidos, conocida como la estructura primaria. Cada aminoácido tiene propiedades químicas diferentes, algunos son hidrofóbicos, otros son polares, otros están cargados. Estas características determinan cómo se atraen o repelen entre sí y cómo responden ante el agua. Entonces esto hace que la proteína adopte una forma concreta. Por ejemplo, la hemoglobina está diseñada para unir oxígeno gracias a su plegamiento preciso. Incluso un solo cambio dentro de un aminoácido, como ocurre digamos en la anemia falciforme, puede alterar toda la estructura y función de la proteína. Las proteínas suelen trabajar en conjuntos, los cuales son complejos. Permiten que las funciones celulares sean más específicas y eficientes. Un ejemplo podría ser lo que vemos en el ribosoma, que no es solo una proteína, sino es una gran maquinaria compuesta por varias proteínas y que colabora con el ARN para sintetizar nuevas proteínas. Otro ejemplo es la unión que se da entre la hemoglobina, donde la interacción entre sus unidades permiten captar y liberar oxígeno de manera regulada. Sin estas interacciones no se podrían llevar a cabo estos procesos. Entonces, las proteínas tienen una estructura secundaria, los cuales son patrones repetitivos de plegamiento dentro de las proteínas. Las alfa hélices y las láminas beta serían como las dos estructuras que se pueden generar. Estas se estabilizan mediante puentes de hidrógeno entre los grupos del esqueleto polipeptídico. Estas son como piezas que podríamos decir que se unen entre ellas y luego se organizan en estructuras más grandes. Perdón. Las hélices, por ejemplo, suelen encontrarse en receptores de membrana, mientras que las láminas aparecen en los demás compuestos, como por ejemplo las proteínas estructurales. Estos elementos no solo estabilizan la proteína, sino que también crean regiones críticas en los sitios de unión. Entonces, las proteínas no son estructuras estáticas. El ambiente influye directamente en su estabilidad. Factores como el potencial del hidrógeno, la temperatura o las presiones iónicas de los iones metálicos pueden modificar los enlaces débiles que mantienen la forma tridimensional. Si las condiciones cambian drásticamente, ocurre la desnaturalización, que hace que la proteína pierda su función. Un ejemplo cotidiano es como lo que vemos en el huevo, que al cocerse el calor denaturaliza las proteínas de la clara, cambiando el color, textura. En organismos vivos, esta pérdida de estructura puede ser letal, afectando la función de las proteínas. Entonces, aunque muchas proteínas tienen estructuras estables, también existen proteínas intrínsecamente desordenadas. Estas no adoptan una única conformación rígida, sino que permanecen flexibles, lo que les permite adaptarse a distintos ligandos, cumplir diferentes funciones. Son muy comunes en procesos de señalización celular, donde se necesita cambiar rápidamente de un estrato a otro. Su desorden no sería realmente un defecto, sino podríamos hablar de una ventaja que amplía la versatilidad de funciones en las cuales pueden estar involucradas estas proteínas. Los puentes de hidrógeno son fundamentales en interacciones débiles, aunque su interacción es débil, son muy numerosas, lo que realmente les permite estabilidad a las proteínas. Estas presentan la formación de las hélices alfa y en las láminas beta, y también contribuyen a mantener la forma general de la proteína. Son como pequeños imanes que en un conjunto aseguran que la proteína mantenga la conformación correcta de esta, además de que permiten cierto nivel de flexibilidad, lo cual las proteínas necesitan para moverse y cumplir sus funciones, por ejemplo en las enzimas. Entonces, el plegamiento comienza mientras las proteínas aún están siendo sintetizadas en el ribosoma. Estas son con transduccional, se conoce esto. Muchas veces este proceso no necesita ayuda de proteínas especiales. Necesita la ayuda de proteínas especiales como pueden ser los chaperones moleculares, que evitan que las cadenas se plieguen de forma incorrecta. Cuando el plegamiento falla, la proteína puede perder totalmente su función.
o incluso llegar a formar agregados que dañan las células, generando enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson o la enfermedad de las vacas locas, directamente relacionada, todas estas están relacionadas directamente con proteínas mal plegadas o que generan agregamientos. Las proteínas podemos clasificarlas en dos: globulares y fibrosas según su forma. Las globulares son compactas y solubles y con funciones dinámicas, como las enzimas y las hormonas. Las fibrosas son largas y resistentes e insolubles y cumplen normalmente funciones de soporte, como el colágeno y los tejidos conectivos. Lo que garantiza, digamos, por ejemplo, digamos como la estabilidad de la queratina en el cabello. Esta distinción muestra cómo la forma tridimensional está muy relacionada con la función que llega a cumplir cada proteína. La estructura de las proteínas se describen en 4 niveles: primaria, como secuencia de aminoácidos; la secundaria, que son hélices y láminas; la terciaria, que sería la tercera, que se hace en forma tridimensional; y la cuaternaria, cuando son varias cadenas que se unen para formar un complejo. También se pueden clasificar según su forma como en globulares o fibrosas o desordenadas. Cada nivel aporta estabilidad y funcionalidad y genera alteraciones como en las actividades de la proteína. Y una anomalía dentro de cualquiera de los niveles puede afectar el desempeño de la proteína. Como hemos mencionado antes, hay chaperones. Los chaperones moleculares son como asistentes en el plegado de las proteínas. No forman parte en general de la proteína final, pero guían la conformación de esta para que sea estable y funcional. Son esenciales cuando la célula está bajo estrés, como en altas temperaturas, evitando que las proteínas sensibles se desnaturalicen inmediatamente. Sin ellas, muchas proteínas no alcanzan su forma correcta y perderían su actividad, generando problemas celulares. Las proteínas estructurales son el esqueleto de la célula y de los organismos. La actina y la tubulina forman el citoesqueleto que mantiene la forma y permite el transporte interno. El colágeno es la proteína más abundante en animales y aporta resistencia mecánica a huesos, cartílagos y piel. Esas proteínas no son dinámicas como las enzimas, pero son fundamentales para la integridad física del cuerpo. Entonces, las proteínas estructurales son fundamentales en la arquitectura celular, debido a que participan en la comunicación celular a través de señalización. Los receptores de membrana, al unirse a hormonas o ligandos, sufren cambios conformacionales que activan cascadas de señalización en el interior de la célula. Esto permite que una célula responda al ambiente de manera rápida y precisa. Ejemplo de eso serían receptores de insulina o neurotransmisores que controlan procesos esenciales para la vida. Entonces, la proteína y el genoma. Aunque el genoma representa el conjunto de genes de un organismo, el proteoma es más complejo. Un mismo gen puede dar lugar a distintas proteínas mediante procesos como el splicing alternativo. Además, las proteínas pueden modificarse después de su síntesis, por ejemplo, mediante fosforilación, glicosilación o acetilación, lo que altera su función. Por eso, el proteoma es más dinámico, cambiante y adaptado a las necesidades celulares. Bueno, muchas proteínas necesitan asociarse con otras moléculas. Las interacciones con lípidos son claves en las membranas celulares. Como ocurren los receptores de las proteínas transportadoras. Con los carbohidratos participan en procesos de reconocimiento celular, como en el sistema inmune o en la comunicación entre células. Las glicoproteínas, por ejemplo, son necesarias para la estabilidad de las membranas y el reconocimiento de patógenos. Algunas proteínas cambian de forma en respuesta a estímulos y estos cambios conformacionales son parte de los mecanismos de acción. Por ejemplo, la hemoglobina cambia su conformación cuando se une al oxígeno, lo que facilita la liberación de este gas en los tejidos. Otro ejemplo son las enzimas, que modifican su forma de interactuar con el sustrato, garantizando una catálisis eficiente. Esta capacidad de adaptarse es una de las razones por las cuales las proteínas son tan versátiles y de gran importancia. Muchas gracias.